Hola, mi nombre es Erwin Sansonetti y les voy a hablar sobre los efectos económicos financieros que causa o que repercute en las empresas a través del aumento salarial que hacen en Venezuela. En este caso debemos partir que los aumentos salariales se están haciendo de manera imprevista, es decir, cada cierto tiempo el Estado anuncia un nuevo aumento de sueldo. Esto lo que hace es que dentro de la gestión financiera y económica de la empresa se tomen acciones instantáneas o acciones estratégicas para poder contrarrestar este aumento y no afectar a gran parte de la empresa. Vamos a empezar primero por la parte económica. En cuanto a lo que es ya los efectos económicos, vamos a tener en cuenta lo que es mayor pago en cuanto a aumento de salarios, bonos de alimentación para fiscales, etcétera. Aunado a eso tenemos que tener la producción, la venta, la distribución. Si tenemos tercerización, aumenta la tercerización. O sea, son una cadena o un efecto dominó que genera todo este aumento de sueldo, es decir, tanto de manera interna de la empresa como de manera externa. En cuanto a finanzas, también nos va a afectar porque vamos a ver que va a aumentar el sueldo, va a disminuir nuestros activos, va a subir nuestros pasivos, o sea, va a ser un aumento más de obligaciones que vamos a tener como tal dentro de la empresa y hay que evaluar en cuanto a la producción, cuánto está la producción, cuánto está la utilidad, cuánto está el margen de ventas, cuánto está el índice económico de la empresa en cuanto al mercado, o sea, muchas variables que hay que tener en cuenta y que afectan en sí este aumento de sueldo improvisado. Muchas empresas hacen la estrategia de que proyectan un sueldo base para que en cuestión de que se aumente el sueldo mínimo no vuelvan a aumentar y siga la producción y siga la gestión como debe seguir. Entonces va a haber mucha repercusión. En este caso, muchos de los economistas en Venezuela plantean de que estos aumentos imprevistos lo que hacen son recesiones económicas y financieras dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que hace es que muchas empresas paren la producción o paren su actividad comercial y digan, vamos a tomar acciones correctivas, tomar acciones estratégicas en función de que nuestra economía vaya mejorando. Sin embargo, como le venía comentando, se hacen acciones estratégicas como un sueldo proyectivo durante 3 meses o durante 2 meses, en función de que se aumenta otra vez, no haya repercusión. Bonos ya sea por productividad, bonos de alimentación externos al obligatorio por ley, bonos de convenios de recreación, etcétera. O sea, infinidad de beneficios que puedan paliar estos aumentos de sueldo y que no repercutan dentro de la economía de la empresa. En ese caso puedo plantear el ejemplo de mi persona en el diario El Informador. Nosotros teníamos un bono de alimentación, una bolsa de alimentación aparte a lo que era el bono de alimentación, un sueldo estratégico en función de que se aumentaba el sueldo mínimo. Nosotros no teníamos esa repercusión como tal. Teníamos convenios con las empresas de recreación, sean cines, sea circos, sea parques recreativos, etcétera, para poder nosotros tener eso. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Sin embargo, cuando vamos a la parte del empleado, muchas son las repercusiones, porque cuando vas a un centro comercial, ves la ropa súper carísima, vas a un supermercado y lo que son las necesidades básicas, que es alimentación, casa y servicios básicos, o sea, vas a ver que hay un aumento exorbitante. Vamos también a la otra parte, que ya vamos a incluirnos en lo que es el mercado como tal, el comercio, la distribución. Entonces, cuando hace un aumento de sueldo, es necesario en la empresa tomar en cuenta la producción, la cantidad de inventario que tenemos y cómo va a ser esa repercusión en cuanto a precio, distribución, comercialización y muchas cosas más que tienen que ver con el proceso de venta y mercadeo. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. El aumento del sueldo hay que aumentar el nivel, el precio, el nivel de ventas, todo, y se va a hacer un proceso complejo tanto dentro de la empresa como afuera de la empresa, porque para poder pagar este sueldo tengo que venderlo suficiente. Entonces hay ciertos factores, por eso es que muchos de los economistas también plantean de que las empresas se están adaptando a un nivel de que tengo que proyectar un sueldo más allá de lo que está planteando el gobierno o el Estado para poder seguir trabajando bien, y en función de que cuando ya yo llegue a este sueldo o el aumento llegue al sueldo que yo tengo, bueno, sigo planteando 3 meses más, es decir, para que no haya una repercusión directa en la empresa.
Entonces vamos a ver esa parte. En la parte del empleado, del trabajador, podemos ver desmotivación laboral, ausencia laboral, renuncias, migración, etcétera. Entonces, son cosas que afectan tanto a la empresa internamente, externamente, como al empleado. Entonces, son varias cosas o varios tópicos que uno dice, wow, pero sí. En cuanto a las consecuencias, dependiendo de las acciones que puedan tomar los ejecutivos dentro de la empresa. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Sin embargo, los gerentes y los ejecutivos de las organizaciones deben tener en cuenta este modo adaptable a la economía del país, este modo adaptable a función, estar estudiando cuáles son las acciones que se toman en economías emergentes, la economía naranja, tomar en cuenta las acciones que están tomándose en países cercanos para poder combatir la economía o estos cambios en las economías que está generando, porque Venezuela tenemos en cuenta que hay una crisis económica, pero sin embargo cuando nos dirigimos a Colombia, nos dirigimos a Costa Rica, nos dirigimos a República Dominicana, vemos que hay variables iguales. Entonces podemos decir que se debe analizar estos países para poder tener en cuenta cuáles son las repercusiones que se puedan tener. Sin embargo, cuando vamos a ver a crisis económica, Venezuela es el punto y muchas de las empresas como la Polar, como la Coca-Cola, como estas grandes corporaciones son ejemplos a seguir de que ellos siempre están estudiando, analizando este entorno, tanto en lo económico, financiero, como en lo social, como en todos los ámbitos, para poder tomar acciones estratégicas y correctivas que nos puedan ayudar a seguir mejorando dentro de la empresa. Es decir, que el papel más importante o el trabajo más importante acá son los ejecutivos, es decir, visualizar, proyectar, estudiar, analizar, organizar, planificar, ser estratégico, ser creativo, ser sustentable, sostenible, o sea, infinidad de cosas para poder seguir a pie en un país donde hay oportunidades, pero hay que seguir creyendo y hay que seguir apostando y seguir trabajando. Espero les haya gustado. Muchas gracias.